México contra Japón y hay tiro para marzo, mis amigos. Otro episodio más de México contra Japón, la mayor rivalidad del boxeo de los últimos tiempos. Y esta vez le toca al mexicano Ángel el Camaleón Ayala, uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. El mexicano es el actual campeón de los pesos mosca por parte de la IBF. Camaleón Ayala hará su primer defensa y le tocó perrísimo, mis amigos. Le tocará defender su título en Japón contra el campeón mundial mini mosca por parte de la IBF, el veteranazo Masamichi Yabuki. Chava Rodríguez de ESPN hace unos días nos compartió la noticia, nos dijo que estaban en negociaciones y el día de ayer en las redes sociales de Japón y en X suena muy fuertemente que esta pelea ya es un hecho y que se llevará a cabo en marzo. El mexicano Ángel el Camaleón Ayala expondrá su título mundial en Japón ante un rival bastante experimentado y que tiene una pegada brutal. Masamichi Yabuki quiere subir de división y arrebatarle el título al mexicano en Japón en una rivalidad más que sagrada para el boxeo nacional. La posibilidad de otra gloria, otro duelo más entre México y Japón y nos van ganando los japoneses, esa es la difícil realidad. Pero también es cierto que México sigue produciendo talento en cantidades industriales y Ángel el Camaleón Ayala es un ejemplo de esto. Tenemos tiro, mis amigos, México contra Japón para marzo, Camaleón Ayala contra la ametralladora Masamichi Yabuki. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, suscríbete al canal para que podamos llegar a 100,000 suscriptores. Ángel el Camaleón Ayala se coronó campeón del mundo el pasado 9 de agosto del 2024 en el restaurante Arroyo en la Ciudad de México ante Dave Apolinario. El mexicano doblaría al filipino en ese entonces invicto, lo doblaría de esta manera tan brutal y dramática en el round 6. Una pelea donde el mexicano se lució y dio lo mejor de sí mismo. El orgullo de Chimalhuacán, el Camaleón Ayala tiene un récord profesional de 18 peleas ganadas, 8 de ellas por nocaut y está invicto. Es el campeón mundial de los pesos mosca por parte de la IBF, es un boxeador muy equilibrado, ortodoxo, con una efectividad noqueadora del 44%, conecta poco pero con mucha puntería y su guardia, mis amigos, su guardia es de lo más sobresaliente de este campeón, su guardia hasta el momento impecable. Por otro lado, el Camaleón solamente ha peleado en México, no ha salido del país jamás. Debutó en el 2019, mide 1,68 metros y tiene un alcance de 168 centímetros. El mexicano va a enfrentar una durísima prueba, el japonés Masamichi Yabuki. Yabuki se convirtió en campeón el 12 de octubre del 2024 al noquear a Sibenati Nonchinga, el mismo que peleó 2 veces contra el Gatito Curiel. Perdió la primera por nocaut y le ganó al Gatito en la segunda y lo hizo en México. Pues después de ganarle la revancha al Gatito Curiel en Oaxaca, el de Sudáfrica viajó a Japón para enfrentarse contra Masamichi Yabuki. Y Yabuki no le tuvo piedad y desde el principio estuvo buscando provocar el knockout con golpes de poder. El japonés esa noche salió inspirado, salió furioso y le arrebató el cinturón al de Sudáfrica, noqueándolo en el round 9 y es lo mismo que le quiere hacer al mexicano. ¿Cómo la ven? Masamichi Yabuki y Kameda Promotions están buscando ahora al mexicano. Los japoneses buscarán arrebatarle el cinturón al camaleón. La pelea será por supuesto en Japón y ustedes dirán, ¿y por qué no pelear en México? La respuesta es muy fácil, el dinero. En Japón les pagan 3 veces más lo que les pueden pagar en México, no importa si eres retador o defiendes tu título. Lo mejor de los pesos pequeños está en Japón y esa es la verdad. En Japón está el dinero. ¿Y por qué pelear por 500,000 pesos cuando en Japón te van a pagar más de $1,000,000? Esa es la verdad. Pero también pelear en Japón es un suicidio porque en Japón hay otras reglas. En Japón es noquear o morir. En Japón los jueces están en tu contra. Eso lo tienen en cuenta todos los guerreros mexicanos que van a jugarse la vida en Japón. El japonés pega duro, pero tiene también una mandíbula de cristal y esto lo puede aprovechar el mexicano. El japonés también ya está viejo, tiene 32 años y Camaleón está en su mera etapa, en su plena juventud, tiene 24
24 años. El japonés tiene un récord profesional de 17 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 4 derrotas, 2 de ellas por nocaut. 2 de ellas por nocaut, lo han noqueado 2 veces y lo han tirado más de 2 veces. Es el campeón mundial de los mini mosca de la IBF. Lo han noqueado 2 veces, una vez en el 2022 y fue el actual campeón de la CMB, Kenshiro Teraji. Teraji lo noqueó en el round 3, no le duró nada. Estos dos pelearon la revancha en el 2022 y previo a la revancha, Kenshiro Teraji fue noqueado en el 2021 por Yabuki. A Yabuki también lo noquearon en el 2018, otro japonés, y en el round 1. A este japonés lo han mandado a la lona también en otras 2 ocasiones. Como lo dije, tiene mandíbula de cristal, no tiene buena quijada. Su única pelea fuera de Japón fue en Corea y en el 2019, pelea que ganó por nocaut técnico. El japonés es un peleador que pega muy duro, pero se le va la onda al momento de defenderse. Lo hemos visto pelear, lo hemos visto contra Noshinga y contra Kevin Vivas, y créanme, no es nada fuera del otro mundo. Es bueno, es sobresaliente, pero no es un monstruo, no es invencible. Sangra, es humano. Los japoneses creen que el mexicano es papita porque conquistó su título en México. Kameda Promotions ven en el mexicano una oportunidad para que su boxeador se luzca en su casa y adquiera otro cinturón del mundo en una diferente categoría de peso. Esta pelea es en marzo, la fecha está aún por definir, pero es prácticamente un hecho que esta pelea sucederá. Mi favorito para esta pelea es el mexicano y vaticino un knockout espeluznante. Creo que el mexicano apenas comienza a escribir su nombre en la historia del boxeo y Yabuki ya está viejo y ya va de salida. El mexicano cuenta con todo nuestro apoyo porque tiene todas las herramientas boxísticas para hacer una excelente pelea y ganarle, ya sea por decisión o por nocaut. El mexicano pega poco, pero es muy fino y es muy contundente al momento de pegar. El mexicano tiene una guardia casi infalible y es capaz de detener los violentos embates de Yabuki. El mexicano es un maestro del jab y usa muy bien el contragolpe, y es precisamente en un contragolpe donde puede poner a dormir al japonés. Estoy seguro que esta será una gran pelea y vaticino uno de los mayores batacazos del año: México contra Japón, una rivalidad más que sagrada en el mundo del boxeo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gusta el tiro o no les gusta? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, vamos a platicar del regreso de Bryan el Destructor Mercado, quien regresa al ring el 7 de febrero en Nogales. Pero antes de llegar al Destructor Mercado, queremos agradecerles, hombre, de todo corazón por sus comentarios. Sus comentarios siempre nos ponen de buenas. Escríbanos, por favor, con la confianza de que los vamos a leer a todos. Aquí sí los leemos, aquí sí nos importa su opinión. Gracias por sus comentarios, banda. Y ahora sí, les decía de Bryan el Destructor Mercado, otro gran prospecto que tiene México en el boxeo. El Destructor Mercado pelea en los pesos super gallo y lo están preparando para enfrentar a Naoya Inoue. Y la verdad, le veo más posibilidades a Bryan el Destructor Mercado de hacer una digna pelea contra Inoue. Le veo más posibilidades que a Picasso, quien hasta Don Nacho Beristain afirma que lo van a convertir en un polvorón. Bryan Mercado es más macho, pega más duro, más cachicle y tiene viejas de a montón. Tiene un récord profesional de 29 peleas ganadas, 23 de ellas por nocaut, una derrota. Tiene una efectividad noqueadora del 79% y tiene 29 años. Y este año tiene que despegar su carrera antes de que se nos ponga viejo el Destructor. De Ciudad de México para el mundo, Bryan el Destructor Mercado, quien se enfrenta al King Arthur, el rey Arturo de las Filipinas. King Arthur es un veterano de 36 años, mide 1,65 metros y tiene un alcance de 177 centímetros. Ostenta un récord profesional de 35 peleas ganadas, 20 de ellas por nocaut, 6 derrotas, 3 de ellas por nocaut y un empate. El rey Arturo dice en sus redes sociales que llevará a la escuelita al Destructor, que el Destructor no se le hace tan temible, ya que el filipino dice que el récord del Destructor está inflado por solamente haber peleado en México y que el próximo 7 de febrero va a desinflar al chillón Destructor.
Órale, ese King Arthur filipino está con todo. El Destructor por su parte no ha dicho nada, no usa sus redes sociales, no sabe usarlas ni le interesa usarlas porque el Destructor es pura acción, es pura violencia y no ha dicho absolutamente nada del matador King Arthur. Esta pelea será una pelea de choque. La pelea la trae Latin KO y Box Televisa. Esta pelea la vamos a poder ver a través de Televisa y el tiro será en el gimnasio Carlos Hernández Carrera. Y esta es una excelente noticia para todos los fans del Destructor Mercado. El Destructor quiere ser campeón del mundo en los Super Gallo y es cuestión de tiempo para que esto pase. A mi parecer el Destructor haría mucho mejor papel que Picasso para la pelea contra Inoue, pero el Destructor no tiene reflectores, no tiene varo ni le han apapachado su carrera. El Destructor es de esos que pican piedra, es de esos fregones que vienen desde abajo y con hambre. Creo que el Destructor va a noquear al Rey Arturo de Filipinas. Sin embargo, también creo que ya es hora de darle al Destructor una pelea grande. Me gustaría verlo pelear contra Alan David Picasso. Creo yo que eso sería lo más justo y lo más parejo. Regálame un like si quieres ver a Alan David Picasso contra Brian el Destructor Mercado. ¿Qué opinan ustedes? Queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. ¡Al hígado! Y en otras noticias de México contra Japón, pero ahora en peso gallo, encontramos que las negociaciones de la pelea entre el Chapulín Salas contra el japonés Ryosuke Nishida ya van avanzadas. Ryosuke Nishida es un estilista, no tiene pegada, tiene un récord profesional de 10 peleas ganadas, 2 de ellas por nocaut, está invicto y es el campeón mundial de la IBF en los pesos gallo. Empezó su carrera en Tailandia, pero en el 2019 le siguió para Japón y no piensa salir de Japón porque no tiene la necesidad económica. En Japón le pagan más que bien, ya lo sabemos. Se espera que la pelea contra el Chapulín Salas sea en Japón en el Edion Arena de Osaka. Tienen hasta el 30 de enero para llegar a un acuerdo y el Chapulín está más que listo para saltar. Chapulín Salas ha sido sparring de Naoya Inoue, pulió sus habilidades en Japón y en Japón lo aman. En Japón aman al Chapulín, es muy conocido en Japón. Chapulín Salas es de Tijuana, tiene un récord profesional de 15 peleas ganadas, 10 knockouts, está invicto y nomás estamos esperando la confirmación de este tiro, mis amigos, que ya me lo estoy saboreando. Y en cuanto sea oficial se los haremos saber antes que nadie, ya lo saben. Ojalá que lleguen a un acuerdo. Es normal para los mexicanos ir a exponer su vida en Japón. Los mexicanos están acostumbrados a este tipo de peleas tan limítrofes y tan intensas y tan disparejas. Esas son las peleas que nos gustan. Brian Mercado, Chapulín Salas y el Camaleón Ayala están afilando sus colmillos para salir de cacería en los próximos días. Y estén muy atentos, mis amigos. Estén muy pendientes a Richie Blog porque vamos a tenerlos al tanto de esto y de mucho más. Hemos llegado ya al final de este video programa y si te ha gustado el contenido, si te ha parecido útil o entretenido, compártelo por favor en tus redes sociales para que podamos llegar a mayor audiencia. Mi hermano Richie, gracias por hacerme esquina todo este tiempo, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, el único jale que he disfrutado, el único jale que sí me ha gustado, el único jale que me ha hecho agradecer a Dios todos los días. Nací para este jale, nací para estar aquí con ustedes en Richie Blog, el mejor jale del mundo. Sigan participando en nuestras encuestas en la pestaña comunidad. Les agradecemos mucho su tiempo y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.